se van a estar, su distribución va a depender sobre todo del tipo de corrientes que hay en la zona. Acá está la, que dice, Spitsbergen es la isla. Entonces, vemos que hay una zona, esta se llama una zona frontal, una zona polar frontal, que fue una de las primeras preguntas que les hice, ¿se acuerdan? Bueno, ¿por qué les hago? Bueno, porque es una zona donde tenemos encuentros de diferentes corrientes, corrientes frías que tienen las puntas de las flechas azules, con corrientes a lo que es para la zona más cálidas. ¿Ah? Entonces, lo que hizo este estudio con esa transecta, que tomó en este sentido muestras, era ver si existía una correlación entre los gelatinosos de esta zona y el tipo de corrientes presentes que había en el lugar. ¿Sí? Ahí hay 4 tipos de aguas: aguas costeras, aguas del Atlántico Norte, aguas árticas y aguas del frente polar de esta zona que yo lo muestra en gris, que es esa zona que ves que se van ensanchando y acá se va haciendo menor. ¿Tá? Y estas características tienen distintas salinidades y temperaturas. Y también otra de las características que tienen es que las zonas costeras están estratificadas, tienen una estratificación a lo largo del año. Las del Atlántico Norte es que la presencia de este copépodo, Calanocyporberus, es el más característico. Las zonas del Ártico hay otro copépodo que se llama también del género Calanus, pero Efimarchicus. Y la zona del frente, donde hay la mezcla de los dos tipos de agua. ¿Tá? Entonces los investigadores lo que hicieron fue mirar, acá están los veroes, acá están los tenóforas que no fueron identificados, y algunos otros sifonóforos, e hidromedusas, están todos los gelatinosos, ¿sí? Identificaron a través de ese sistema, ¿no?, de muestreo que es con submarinos, y la frecuencia y la abundancia de estos organismos, y la caracterización de temperatura respecto a la profundidad en las distintas estaciones, que son estas que están acá, que se denominan B4, B15, etcétera. Lo mismo para la salinidad. Entonces, hicieron un clúster para ver qué tipo de correlación había entre los sitios y las masas de agua, y bueno, se encontraron que sí, que había una caracterización en esas zonas se estaban diferenciando claramente. Estas agrupaciones demuestran que hay una clara diferenciación entre los tipos y masas de agua, y que eso también está asociado con las especies que estaban presentes de gelatinosos, ¿no? En celeste ven los tenóforos y en verde otros tipos de organismos gelatinosos. ¿Tá? Entonces hay distintos tipos de tenóforos que están asociados, sí, a las masas de agua. Entonces, las conclusiones de estos autores es que tanto la fisiología como la ecología de estos organismos y su historia de vida, que son pelágicos, están relacionados con esas masas de agua. ¿Tá? Y respecto... Esto ya está. Y entonces lo que nosotros sabemos es que la distribución de estos organismos, ¿ellos por qué los estudian? ¿Porque les gustan los gelatinosos? No, porque son predadores. Porque las principales capturas en esta zona del Mar del Norte son muy importantes. Las pesquerías del Mar del Norte, ¿ustedes se acuerdan de La Tormenta Perfecta, de esa película? Es más de mi época. Pero bueno, andaba por esta zona. Tratando de llegar, hizo una zona bastante... tumultuosa por la cantidad de corrientes, pero son muy ricas en pesquerías. Entonces, estos organismos lo que hace es estar predando sobre las larvas de esos peces. ¿Está? Y acá sí vamos a hablar de un único tenóforo en las zonas antárticas. ¿Por qué los estoy mostrando? Porque es más fácil estudiar, son más grandes los tenóforos en las zonas, en áreas frías o en aguas frías. ¿Está? Y acá lo que se intentó buscar era cuál era la función trófica de estos tenóforos en la Antártida durante el otoño e invierno austral, colectándose una especie que se llama Calianira antártica durante el mes de abril, cerca de la bahía de Margarita. Y se analizaron
los contenidos estomacales y lipídicos, ácidos grasos y los alcoholes grasos y esteroles con biomarcadores de lípidos en especies tanto de krill y de copépodos. Entonces, esto si lo quieren, después lo leen. La idea de este estudio en sí es que demostraron que estos tenóforos tenían una predación muy alta sobre el krill y sobre los copépodos, que son alimentos de los peces de esa zona, porque con estos biomarcadores aparecían, además asociados a estas estaciones de otoño, que había más copépodos, e invierno, que había más krill, y se veía que estos tenóforos tenían una selección por este tipo de alimento, y que ese tipo de biomarcadores lipídicos y también de ácidos grasos después se encontraba en la musculatura de los tenóforos. ¿Ah? Que es lo que explica acá en esta zona. Es decir, que de esta manera se pudo también ver el rol de estos organismos utilizando biomarcadores lipídicos y la importancia de la predación en esas zonas. Bueno, por mi parte, estos organismos ya estarían. Antes de cambiar al otro grupo, me gustaría saber si les quedó si tienen alguna duda o quieren hacer alguna consulta en especial. Si no, ya cambio. Sí. Tengo una duda yo. A mí no me quedó muy claro el tema del órgano apical que tú mencionabas. ¿No? Y quería saber, por otro lado, también si el sistema nervioso de los tenóforos es centralizado o difuso. Sería como difuso, ¿no? Sí. Tienen algunas células que se llaman de carácter neuronal. Vamos a mirar el apical. A ver, pues tenía una cosa que estaba interesante. Acá, ¿ves? Tenés esto es el coloblasto, ¿no? Para que veas que el coloblasto se acuerdan en los tentáculos, y tenés esta célula que tiene función nerviosa, ¿sí? Que es la que le da la orden para después que sea el tentáculo se mueva y el coloblasto sea eyectado y se pegue contra digamos que la presa. La orden viene de esta célula, es una célula, no es un sistema nervioso, ¿está? Son células nerviosas que no son muy desarrolladas tampoco. Este tipo de células también se enervan dentro de lo que es esta cadena de peines y digamos que dan la respuesta para que el batido sea, ven que acá están hacia arriba los peines y cambian de sentido y se ponen todos hacia abajo. ¿Ah? Entonces pueden batir en un sentido o esto se pone todo al revés y empiezan a batir, y eso es lo que le da el posicionamiento. Ahora vamos a ver la mejor figura que tengo del estatocisto. Tenemos en la zona apical del organismo, ¿se acuerdan? Acá, ahí está la boca, pero a ver, acá en este sería mejor. Acá era, en este se ve, acá, ahí. Bueno, ahí se encuentra lo que se llama el órgano apical, que está compuesto de esta manera. Tenemos es como si fuera una bolita de cristal, donde esta zona se llama el domo, y adentro está el estatolito, que es de silicato de calcio, con una piedrita. No es una piedrita, pero es parecido, es una concentración. Este estatolito está apoyado sobre lo que se llaman los balancines, ¿sí? Y también tiene una corona ciliada acá, en esta zona, y esta es forma parte de la cápsula interior del órgano apical, que forma parte de la cápsula del estatocisto. Entonces, cuando este estatolito, por movimiento, es el mismo sistema que tenemos de equilibrio nosotros en nuestro sistema auditivo. Cuando este estatolito se mueve, porque el organismo se está moviendo por las corrientes, y suponete que ejerza presión sobre cualquiera de estos balancines, se da una orden a esta cadena de peines a través de esas células nerviosas, y el batido de estos peines, acá están batiendo hacia abajo, hoy te los mostraban que estaban todos orientados hacia arriba, cambia para que el organismo pueda volver a tener la posición
con la boca siempre aboral, es decir, abajo. ¿Tá? Si pierden esa posición, se lo está dando el movimiento de esta piedrita que se está moviendo por el movimiento del organismo en el agua. ¿Sí? ¿Te quedó más claro? Sí, ahora sí, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? ¿Ves que dice sistema nervioso? Es una red neuronal que contrae los músculos y ayuda a coordinar el batido entre filas adyacentes. Si esta piedrita te está dando la orden, la que está recibiendo la orden es este conjunto de filas de peines. Si esta piedrita se mueve hacia acá, al que le da la orden es a esto. ¿Y cuál es la orden? Bueno, es la dirección de que están los peinecitos, la orientación de estos peinecitos hacia abajo o hacia arriba. Si baten hacia abajo, o si no, es como si fuera una cortina, se ponen hacia arriba y empiezan a batir en el otro sentido. ¿No? La resultante de este batido es que los organismos pueden girar así, ¿ven? Están haciendo todo este tiempo cuando se mueven, además de avanzar en una dirección a través del movimiento, en este caso de los tentáculos. En estos otros, que son los que no tienen tentáculos, esa fila de peines lo que le hace es el movimiento helicoidal y el avance lo dan porque eyectan agua al cerrar estos lóbulos que tienen acá aborales. ¿Tá? Eso es lo que da la propulsión. Como en este caso, parecido a las medusas, en este caso es el nado también es por el movimiento de como látigos de los tentáculos. ¿Tá? Para todo eso necesitamos estos músculos. Y para todo eso necesitamos también esa conexión de células neuronales que están pasando la información. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está todo claro? Bueno, entonces dejamos 5 minutos y volvemos en 5 minutos para ver los sifonóforos, que es otro grupo un poco más complejo. ¿Ah? Quedamos así. 5 minutos, no más. Mónica. Dime. Me dijo Renzo que si apretabas F11, creo que podías ver en pantalla completa ahí, para cuando tenés un PDF así abierto desde la web. No, porque lo tengo abierto desde la web, ¿no? Claro. Ese que te mandé a vos. No encontré. Pensé que había abierto el... F11 es para que Google Chrome te pone en pantalla completa, por eso me parecía. ¿Te deja? Claro, F11 es la función de Google para poner. Bueno, lo pruebo ahora igual, a ver. Mientras ustedes... Sí, ahora lo probé recién. ¿Funcionó? Muy bien, gracias Renzo. Vamos a probar esto, a ver si me deja. F11. Funciona. No. Bueno, no sé. Igual el otro creo que ya lo tengo. Voy a revisarlo por las dudas. Pero creo que ya. Tiqui, tiqui, tiqui. Sí, está bien. Ya tengo el PowerPoint bien. Muy linda la clase, además. ¿Te gustó? ¿Qué dijiste? No te entendí, perdón. Sí, muy linda. Me gustan. Son bichos raros. A mí me gustan porque son bichos muy raros. El que viene es peor. Por eso di primero. Son más complicados. Vos sabés que ahora te voy a mostrar unas figuritas que vas a ver, que yo digo que yo estoy convencida. Para los que hacen insectos, ¿no? O los que estudian insectos sobre todo. Las películas que hacen de aliens y todas estas, yo los miro los bichos y digo, esto lo sacaron de un insecto. Es típico la probóscis, ¿no? Sí, estoy segura, estoy convencida de que utilizan las imágenes de los que estudiamos, no lo que hacemos taxonomía y tenemos que mirar partes, ¿no? Digamos que ¿cómo es que se llaman esta gente? Los dibujantes, pero son los que sacan fotos así y tienen contacto con entomólogos y le piden fotos y después largan estos bichos asquerosos que los animan y lo generan. Pero no, la naturaleza es absolutamente increíble y sobre todo por estos organismos que nosotros no los estamos viendo, ¿no? Y son tan sensibles, que es muy difícil que incluso yo no los puedo, no tengo ni siquiera, a ver, en Uruguay, en Argentina había un investigador que trabajaba en INIDEP, en Mar del Plata, que
estudió bien los tenóforos y la única forma que tenía de medir, digamos, la densidad era a través de sonar, de barrido, ¿no? Entonces ahí veía la concentración, había identificado, y es impresionante la cantidad de tenóforos que hay en el Río de la Plata en las zonas frontales, porque hay una zona frontal y digamos que es como neutro, es decir, vos tenés un agua que entra y otra que sale, entonces las dos fuerzas se neutralizan y el que mejor sobrevive en esa zona son los que flotan, como los gelatinosos, ¿tá? Tanto medusas como... Y él estudiaba gelatinosos y falleció este muchacho. Entonces, toda su vida, y yo siempre que lo... ¿Pudiste encontrar Hermes? ¿Cómo que queremos? Que nosotros lo que queríamos era mantenerlo 4 horas vivo al tenóforo para ver cómo nadaba, para sacarlo, para filmar. Nunca se pudo. Lo sacabas del agua, lo ponías en una bandeja gigante, lo sacábamos con bolsas, además, no era con redes ni nada. Se ponían en una bandeja gigante con el agua del sitio, los empezabas a mirar, ahí ya eran tan sensibles que dejaban como de nadar. Y después se empezaban a deshacer, inmediatamente. En formol se deshacen, y el tema está que pasan desapercibidos, pero solo te quedan como unas hilachas de gelatina. Nosotros sabemos que están, planto, pero es tanta la densidad y tanta la predación que tiene que cuando hay tenóforos no hay copépodos. Y yo lo hablaba con él pues decía, ¿es que me estoy inventando o no? No, me dice, sí, es así. Y el otro tema es que en el Río de la Plata no se ve nada. Entonces, por buzo no ves nada. No le podés hacer una luz y que, ay, mirá la bioluminiscencia. No vemos nada. Entonces, era muy difícil de estudiar, pero sí sabemos que eran controladores muy importantes del tema. Estaban todos ubicados exactamente donde la corvina desobaba, después que desobaba los huevos de corvina tienen una gota lipídica que les hace flotar, empiezan a salir flotando y suben a superficie, la corvina desova en el fondo, sube a superficie donde está el agua salobre, empieza a salir del estuario y ahí eclosiona el huevo y las primeras larvas de corvina no tienen funcionar la boca, tienen un saco vitelínico. Y entonces, en esa zona están todos los tenóforos, comiéndose la larva de la corvina. Nunca lo sabemos, porque bueno, después de tanto estudiar por ahí, algún investigador en otras partes sí lo pudo hacer, o lo hacen acá en la Antártida. Vieron, las aguas frías y cálidas son enormes los organismos, pues son enormes, y bueno, y tienen estos sistemas de filmaciones, que por eso es que los pueden identificar. Y después bajan, ¿no? Con unas bolsas y los colectan. Pero en zonas de estuarios que son muy abundantes, ahí es muy difícil. Entonces sabemos que se está comiendo todo y nunca lo pudimos demostrar. Sí. Eso es lo que les quiero decir. Lo que sí puedo decir con total certeza es que si yo estoy ahí arriba, sacando con una red de plancton y veo todos esos hilachos, no encuentro un solo, hay una especie que se llama Cartia tonsa, que es como, es todo, siempre está, es como el bicho que siempre está, bueno, no hay. Cuando dije, ¿qué hay? ¿Qué está pasando que no hay Cartia tonsa? Y la otra cosa complicada es que se nos colmatan las redes, o sea, se pega toda esa gelatina y la red es como una bolsa de nylon, no te está filtrando nada. Entonces, claro. Es una rabia que tienen todos los teléfonos pegados y tenés que volver a hacer toda la maniobra, limpiar la red, hay que limpiarla, la vuelta, limpiarla, y subir, porque ponerle que agarraste, están muy concentrados a media agua. Y entonces sabés que no tenés que pasar por media agua, es un lío bárbaro, ¿no? Pero nunca pudimos, hace años que nunca pudimos mantenerlo ni en un frasco, nada, o sea, lo poníamos en un frasco, lo teníamos arriba del barco. ¿Sensibles a la presión? Bueno. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Será por algo de la presión? No están a mucha profundidad. Creo que es más bien sensibilidad, ¿sabes? El organismo es muy sensible, como te decía, viste ahí en una diapositiva, y enseguida muere. ¿Ah? Sí, porque ya sabe que no están en condiciones adecuadas. Entonces, tienen reacciones muy rápidas al escape. Y no te creas que son, o sea, pueden tener, no son distancias enormes, pero sí del escape. Entonces, como no pueden escapar porque están metidos en un pileto, en un frasco, se mueren. Enseguida se estresan y se mueren. Esa es la teoría que tenemos nosotros. Pero seguramente sea así. Pero seguramente sea así, pero no lo podemos demostrar, o sea, no lo podemos publicar. Claro. Es lo que me da rabia, que no hemos podido por esos temas. Pero bueno, ya llegará el momento que hay algo que los vaya a poder muestrear y no será en este momento, pero más adelante supongo que sí. Bueno, ya se pasaron los 5, voy a compartir los Siphon Offers. Sí,
A ver. Y pantalla completa. Ahora sí, miren lo que son los sifonóforos. Estos son dibujos de los naturalistas que les gustaba. Vieron que hay una época en la historia, entre los 1800 y los 1900, que dedicarse a estas cosas era sobre todo encontrar especies nuevas y hacer los mejores dibujos posibles, ¿no? Pero acá tenemos a lo que es el organismo, ¿sí? En el centro siempre está el organismo y a su alrededor detalle de las distintas partes que conforman este organismo que es el sifonóforo, ¿no? Acá está el organismo, todo esto, y después las distintas partes, y miren esto, ¿no? Esto parece totalmente extraterrestre. Este de acá, yo nunca lo vi, pero bueno, fíjense que ya este organismo en sí es altamente complejo, y es muy interesante, ¿no? El sifonóforo es un organismo muy interesante. Son nidarios, polimórficos, ¿tá? Y complejos. Y la característica es esta, son coloniales. Es una colonia de medusas y pólipos. Eso nos da lo que se le llama entidad. Por mucho tiempo no sabían si había toda una disputa entre que si era un organismo, un individuo o una colonia, una entidad, ¿sí? Y otra de las características de estos sifonóforos es que pueden medir milímetros, una entidad puede medir 1 milímetro hasta decenas de metros. Y tienen estas zooides que son el neumatóforo, el nectóforo, los tentáculos, los gonóforos y las brácteas. Esto constituye una colonia: neumatóforo, nectóforo, tentáculo, gonóforo y brácteas. Miren, fragilidad. Esto apenas uno los toca, esto que veíamos acá empiezan a romperse todos pedazos, y lo que vemos en general en las muestras de plancton son partes. Son partes de estos organismos. Son exclusivamente marinos. Estos ya no son estuarinos como los anteriores. Son planctónicos, están en todos los océanos y hasta unos 4.500 metros de profundidad. Es decir, no solo están en superficie, ¿tá? El más famoso, ¿lo conocen a este? Physalia physalis. ¿A este que está acá? ¿Lo conocen? La fragata portuguesa. Exactamente, la fragata portuguesa, que es de aguas cálidas y a veces lo podemos ver en nuestras playas, ¿tá? Tiene fertilización externa y el ciclo de vida, miren qué corto, 2 a 3 semanas, ni siquiera llega al mes, ¿tá? Los ciclos de vida de fertilización, pero la supervivencia sí. Cuanto más largo es el organismo, más años puede llegar a tener. El tema es que para que sobreviva este organismo tan frágil, en general no están en sistemas muy dinámicos, por decirlo de alguna manera, ¿tá? No está en sistemas muy dinámicos. En sistemas dinámicos sí sobrevive, por ejemplo, el sifonóforo como la fragata portuguesa, porque flota y tiene esta zona, que ahora la vamos a ver más adelante, está flotando y está emergida del agua, es decir, son pleustónicos. Son organismos del plancton, pero que parte de su cuerpo está al aire, ¿tá? Y esto oficia como de vela, por el cual el organismo se orienta, ¿sí? También son carnívoros y pueden, igual que los anteriores, crustáceos y larvas de peces. Y pueden ser predados por medusas, moluscos, ctenóforos, peces y también las tortugas. Acá vemos esta es la cresta que funciona. Gabriela Failia tiene se la voy a pedir que se nos muestre, una época que en la playa, ahí en las Flores donde ella tiene la casa, había una invasión son muy urticantes, ¿no? Este color azul es característico, y esta vejiga natatoria, o el matóforo el organismo ella los sacaba y los tenía vivos, estaban vivos, y los había puesto en una especie como de bandeja de plástico con agua de mar, y tiene una filmación en que este bicho, yo no sé ni cómo, este bicho empezó a moverse como si fuera una oruga y quería salir y no le miento porque lo vi, que si no lo hubiera visto no lo creía, como que quería salir para volver al agua original, ¿no? Entonces los movimientos son rápidos de esta zona del flotador, y son precisos, ¿no? Es decir, porque uno veía la orientación del organismo.
pertenece a los nidarios, ¿no? Y tiene un nivel de organización colonial que es el más complejo que se ha visto en toda la naturaleza. ¿Ah? Entonces, por este motivo es que durante todo el siglo XIX fueron muy estudiados, ¿sí? Y están constituidos por múltiples integrantes, siendo unidades genéticamente idénticas. No es que sean individuos diferentes, sino que son genéticamente iguales, y se denominan zooides a cada una de esas integrantes. Y sí, cada uno de ellos zooides pueden ser homologables a animales libres y solitarios. Pero ahora vamos a ver cuál es la característica, porque si fuera así, entonces es colonia o no es colonia. Los sifonóforos poseen el mayor grado de especialización funcional en sus zooides y la mayor precisión a nivel de la organización de una colonia vista en la naturaleza. Son marinos y holoplanctónicos y se encuentran entre los animales carnívoros más abundantes y eficientes de los océanos. Entonces sí tienen una importancia ecológica y pueden afectar por predación el suministro de las poblaciones de copépodos, que a su vez alimentan a peces de importancia ecológica. Por eso son interesantes. Existen 3 órdenes. Los calicófora, que tienen como esta forma, ahora los vamos a ir viendo todos. Los fisonectes, que tienen esto, y los cistonectes, que es la fragata portuguesa. Los calicófora generalmente poseen 1 o 2 nectóforos de un tamaño de entre 1 y 2 centímetros. Y ausencia de un flotador apical, o sea, el neumatóforo no lo tiene. Esa es la característica de este orden. Los fisonectes tienen un flotador apical que se distingue, es el neumatóforo, numerosas campanas nadadoras, que son los nectóforos, y por debajo un vástago que está ubicado en el centro. Lo amarillo es el vástago, las campanas flotadoras que son los nectóforos, que están acá, y arriba lo que tenemos es el neumatóforo. Esa es la característica organizacional de esta colonia. Y los cistonectes tienen un neumatóforo muy grande y desarrollado, y todos los tentáculos y zooides cuelgan por detrás del flotador, y los nectóforos están ausentes. Es decir, no tienen estas campanas nadadoras. Esto le falta a los cistonectes, y a lo que le falta es el neumatóforo apical. Esa es la gran diferencia entre los 3 órdenes. Y acá tenemos un esquema para que las vean comparativamente, ¿no? Tenemos el neumatóforo, que puede estar presente o ausente. Tenemos toda esta zona que se llama nectosoma, que son las campanitas, que pueden estar ausentes, presentes o disminuidas o reducido. Y después está lo que se llama la zona del sifosoma. Entonces, las líneas punteadas implican que no están presentes, y los fisonectes tienen un neumatóforo, un nectosoma y un sifosoma. Los citonectes tienen un neumatóforo y un sifosoma, y los calicóforos tienen un nectosoma y un sifosoma. Parecen sencillos hasta ahora. Fijémonos que entonces el neumatóforo es el órgano que los ayuda, es la parte anterior del organismo, está en la parte anterior, y los ayuda a flotar. Y a partir de acá es la zona esta de crecimiento de todos los nectóforos. ¿Sí? En esta zona de acá. La parte inferior del flotador. Es donde empiezan a formarse todos los nectóforos. Esto es el nectosoma, esta zona que está acá. Y al final de ese nectosoma está la zona de crecimiento de la colonia del sifosoma. ¿Sí? ¿Y qué hay ahí en el sifosoma? Bueno, vamos a tener brácteas, gonodendro, que ahora esto lo vamos a escribir todo, y un gastrozoide. Estas son otras formas de la colonia. Y la organización de cada uno de estos triples organismos, ¿sí? De triples zooides, 1, 2 y 3, a esto se le llama cormidium. ¿Sí? Esta sería la zona anterior, esta sería la zona posterior, esta sería la zona dorsal y esta sería la zona ventral. En estos organismos, que es difícil usted dice, ¿para qué están hablando de anterior, posterior? Cuando uno está en una lupa tiene que tener claro, cuando está haciendo taxonomía,
las características de dónde la parte anterior y posterior, dorsal y ventral, para después ver las descripciones que se manejan en los distintos zooides, ¿está? Entonces, todos estos zooides están dispuestos en este tallo largo, que en inglés se llama stem, ¿no? Y este vástago tiene el flotador lleno de gas, está lleno de gas, conocido como neumatóforo, y detrás de los neumatóforos están los nectóforos, ¿está? Los nectóforos son poderosas medusas que su especialización es el nado, es el mover la colonia a través del agua, y se contraen en coordinación, que impulsan toda la colonia hacia adelante, hacia atrás, por turnos, es decir, no todos juntos, sino que hay una coordinación. O sea que ya estamos viendo otra vez en estos organismos que el sistema nervioso también es evolucionado, ¿sí? Después, justo detrás del nectosoma está el sifosoma, que tiene todos los zooides restantes de la colonia. Esto se incluye, perdón, los pólipos de alimentación, los gastrozoides, que capturan alimento con su único tentáculo, que se ve acá, que es largo, y estos son los que van a nutrir a través del tallo toda la colonia, ¿está? Y también las estructuras reproductivas que se encuentran en el sifosoma, o sea, los óvulos y los espermatozoides, los sifonóforos, todos maduran en forma de medusas reproductoras especializadas. Y estas medusas pueden ser retenidas en la colonia durante toda su vida o liberarse al agua y crecer en pólipos especializados o en grupo de pólipos. Tienen estos dos tipos de alternativas reproductivas, dependiendo de la especie. Algunas especies de estos sifonóforos tienen estructuras masculinas y femeninas en la misma colonia, y otras son exclusivamente femeninas o masculinas. Una variedad de otros zooides también y que están presentes son los palpos. ¿Se acuerdan que se los había nombrado? Que son estos chiquitos que se ven acá. Que es otro tipo de pólipo que se cree que juegan un rol excretor y defensivo. Acá estarían las células urticantes, ¿tá? Acá tenemos un palpo de alimento y este es este otro tipo más pequeño que se entiende que puede tener una función excretora y de células de defensa, ¿tá? Aunque ven, no se pudo demostrar todavía con certeza. Después las brácteas que están modificadas y no se sabe bien si son pólipos o medusas, son estructuras que muchas especies crecen tanto en otros zooides y pueden ser atravesadas por la colonia cuando se sobresalta, ¿tá? Entonces, los diferentes tipos de zooides en el sifosoma están dispuestos en un patrón que es repetitivo y que es específico a cada especie, ¿no? Cada iteración de este patrón se conoce como cormidio, que era lo que yo les intentaba explicar. Ahora lo vamos a ver más claramente en un ratito. ¿Se acuerda que teníamos entonces las brácteas que se ven acá? El gonodendro, que se ve esto chiquito, y el gastrozoide, que es el que tiene el tentáculo, y esto otro, ¿tá? Entonces, la gonodendra, que consiste en 3 tipos de zooides, tiene 3, se ve acá claro, son las estructuras más complejas de la colonia. Y surge de una subdivisión de un brote, el gonodendro, pero esta subdivisión no tiene nada que ver con el contexto organizacional de los que surgen los gastrozoides. El contexto de todos los zooides, de los sifosomales, de todo lo que está en el sifosoma, se establece por un proceso de probrote con una división que se da lugar a la cormidia. O sea, esto es ya más complejo. O sea, hay un probrote que se ve acá, más chiquito, que da lugar a la cormidia, que la cormidia tiene estos 3 tipos de zooides, ¿está? Que después se van a diferenciar cuando vayan creciendo. Además, veamos el nectóforo, por ejemplo. Cuando yo tengo mi muestra de plancton, lo único que veo es esto, ¿sí? Entonces hay mucho desarrollo a nivel taxonómico de tratar de juntar esta forma que tienen, son gelatinitas, por decirlo así, y a qué especie corresponde, ¿tá? Entonces hay mucho desarrollo de claves. Las claves del Atlántico sudoccidental están centradas en el nectóforo.
sobre todo. Y acá tenemos un nectóforo que tiene una parte anterior y una parte posterior, una parte superior y una parte inferior. Y de donde aparece el otro nectóforo, que fíjense en que en este caso, en el estadio poligástrico, este otro nectóforo que se formó tiene una orientación diferente a la anterior. ¿Tá? Este es el estadio poligástrico. En el estadio de eusídicos, que es otro tipo que son liberados de esta manera, vemos que la distribución es de la bráctea, acá está, con más grande y más desarrollada. Tenemos otro tipo de formación, acá está el vástago, en cambio el próximo pólipo se ubica en forma lateral, no de esta manera. Entonces, esto es un estadio poligástrico y esto es un estadio de eusídico, que tienen alternancia en las colonias. Entonces, esto es un nectóforo, ¿no? El nectóforo tiene una parte que está en gris claro que se llama nectosaco, tiene un canal radial, ¿sí? Y tiene algo que es muy importante, que es el somatocisto, que es todo esto gris que se ve acá más oscuro, que puede tener una gota oleosa, ¿no? Y que de esta característica, que ahora lo vamos a ver al final, es donde se puede determinar la taxonomía de las distintas especies, ¿tá? Entonces, acá está la boca, y también esta zona es bastante diferente, que tiene, la boca es abierta acá está el estomatocito, ¿ven? Esta zona está acá, y entonces por acá es donde puede ingresar el líquido o el agua de mar, donde ellos llenan y la expulsan y generan digamos, con ese movimiento muscular. Son gelatinas bastante consistentes, ¿eh? Uno las toca, las pincha a diferencia de los ctenóforos que enseguida como que se derriten, estos no. Estos en formol se mantienen perfectos y se mantienen bastante turgentes, ¿tá? Después tenemos la bráctea, que es esta que está acá, y tiene esta forma también. Y tenemos el gonóforo en esta otra zona y una superficie estructural, y también hay una boca que es un poco diferente, ¿tá? Bueno, entonces la mayoría de estas especies pertenecen a la familia de los calicóforos y están compuestos por pequeños sifonóforos con un ciclo de vida bastante complejo, que está compuesto de múltiples y diferentes etapas de la vida que comparten pocas similitudes morfológicas. Entonces, la etapa de vida más madura es la poligástrica, es decir, lo que se ve, que lo que yo encuentro siempre en las muestras es esta fase poligástrica, ¿ah? Que generalmente está compuesta por dos grandes zooides, que son estos que están acá, los nectóforos anteriores y posteriores, y un tallo sifosomal que contiene muchas cormidias. Y la cormidia está compuesta por gónadas, un estómago, un gastrozoide y un tentáculo, y un escudo protector que es la bráctea. En los sifonóforos calicóforos, la identificación es comúnmente y a veces exclusivamente asociada a la morfología del nectófono, que era lo que yo intenté comunicarles hoy. Entonces, acá tenemos el esquema de un calicóforo. El nectóforo anterior presenta un somatocisto, de nuevo, se lo voy a mostrar acá, mientras que el nectóforo posterior carece de esta estructura. Después el somatocisto generalmente contiene gotas de aceite, el vástago que yo les decía, que era este que estaba acá, ¿se acuerdan? El vástago. El vástago sifosomal puede retirarse totalmente en un hueco externo o una cámara conocida como el hidroesio, que es usualmente reducido en el nectóforo anterior, ¿tá? La especie más conocida es Lencia, y los nectóforos anteriores de la etapa poligástrica son de forma pentagonal y pueden contener entre 15 y más crestas. ¿Qué son las crestas? Esto que le dice Rich acá. Entonces, imagínense que si tiene 15, es como, tiene muchas caras, ¿tá? De estos organismos. El calicóforo, los nectóforos son posteriores
Y cuando están presentes, son frágiles, son más pequeños, y las brácteas que están presentes en los eudóxidos son estructuralmente simples y tienen forma de casco, que es esto que está acá. Y los gonóforos están truncadas en la región anterior. Entonces, los sifonóforos son animales coloniales y los sifonóforos nos desafían a pensar sobre lo que queremos decir cuando llamamos a algo individuo o colonia, ¿sí? Entonces, si nosotros nos vamos a centrar que un sifonóforo es como una unidad individual, la respuesta tiene que ser, si nos referimos a su funcionalidad ecológica, entonces ¿toda la colonia funciona como un solo organismo? Sí, ya sea predador o presa. Entonces la colonia es un individuo ecológico, ¿tá? Lo mismo puede decirse de su comportamiento. Entonces hay dos componentes que pueden ayudarnos a contestar esta pregunta. ¿Cómo evolucionan como individuos en la colonia? Sí, evolucionan. Todas las partes de la colonia son genéticamente idénticas, ¿tá? Y vive y muere en conjunto, a excepción de los pseudocidios, que son los que se desprenden y pueden generar otro individuo. Entonces los sifonóforos son individuos evolutivos con respecto a cómo la selección natural los modela hoy en día. La otra forma de ver a los individuos evolutivos es por su descendencia, ¿ah? Entonces podemos hacer esto mirando a dos animales y preguntando qué estructuras descienden con la misma característica que su ancestro común. Y estos zooides sifonóforos son pólipos todos y medusas, y son estructuras que pueden ser animales de vida libre en otras especies, por ejemplo. Entonces, este argumento nos lleva a la conclusión de que los zooides de los sifonóforos son individuos. Esto no es contradictorio con lo que dijimos anterior, sino que estamos viendo una característica diferente de la individualidad. La individualidad colonial, en muchos sentidos, está subsumida a la individualidad de los zooides que componen la colonia. Entonces, todos los zooides en una colonia de sifonóforo, dada la descendencia, es un solo óvulo fertilizado. El huevo se va a desarrollar en protozoide, un pólipo que se origina a través de la gemación, y ese desarrollo, que es muy temprano, en citonectes, es complementado, no se conoce bien, pero se sabe que las primeras etapas de desarrollo de algunos fisonectes y calicóforos, ¿ah? Vemos acá algunas fotografías. Estos son el protozoide, que es este que está acá, se empieza a alargar, ¿sí? Y empieza a adelgazarse por el centro, como se está mostrando acá. ¿Está? Entonces, el neumatóforo va a ser esta zona en el extremo opuesto de la boca, ¿sí? Y en esta zona donde se empieza a adelgazar es que empiezan a aparecer las zonas de crecimiento del tallo joven y empiezan a crecer los distintos zooides, ¿ven? Esta sería la evolución entonces de un único individuo que da origen hacia el resto de los zooides, ¿tá? Y acá tenemos el ciclo evolutivo de los calicóforos. Es más complejo que los fisonectes, pero con un par de diferencias importantes. Volvemos a tener esta zona que empieza a alargarse y a generar ahí los distintos componentes de la colonia, ¿sí? Y acá está lo que yo les decía, que una de estas se desprende, es el eudoxidio, ¿sí? Y nada, y este tiene macho y hembra, y aparece el óvulo o el embrión y comienza el ciclo de nuevo, a diferencia del anterior, ¿tá? Entonces, la mayoría de los calicóforos brotan cormidios. Acuérdense que el cormidio era aquella estructura triple, que es lo que estamos viendo acá. Esto es un cormidio, esto es otro cormidio, ¿sí? Se ven acá chiquitos, cormidio, cormidio, cormidio. Cada cormidio con su único pólipo de alimentación, bráctea y medusa reproductiva, pueden llegar a ser de vida libre. Cuando esto se suelta, cuando un cormidio se suelta, es que puede llegar a cerrarse el ciclo, ¿no? No se sabe cuánto tiempo estos cormidios libres, que se conoce como eudóxidos, obsidios, viven en la naturaleza. Acá parece ser que la maduración puede ser entre 11 y 15 días. Lo que no se sabe es que una vez que maduren, cuántos sobreviven, ¿tá? Eso es lo que se desconoce. Y acá, bueno,
viene la parte más, la secuencia de esos brotes, ¿sí? Este es el organismo que ya vimos varias formas de ellos, y esto sería como la organización de estos zooides dentro del cuerpo, ¿no? O del vástago, como se dice. Fíjense que no es la misma para distintas especies, ¿sí? Puede tener el círculo es el gastrozoide, círculo vacío, el tentáculo son estos círculos más pequeñitos, y el gonodendro es los círculos en negro. Entonces, esta es uniserial, o sea, estamos todos alineados, y esto aparece triserial con una línea en el centro y dos líneas laterales, 1, 2, 3. ¿Tá? Respecto a la zona apical, derecha, izquierda y posterior, o anterior y posterior. ¿Tá? Esto es bastante difícil de conseguir, ¿sí? De nuevo, son igual que los anteriores, estos se rompen mucho más fácil que los anteriores, son gelatinosos, y tenemos serios problemas para mantenerlos. Miden metros algunos de ellos, acá tenemos uno, y el tema está en que apenas se toca empiezan a perder todas estas partes que son muy frágiles. Ahora, lo que estamos mostrando en esta imagen, que es uno de los trabajos, que creo que debe estar enamorado de los sifonóforos, lo que hizo fue colorear las distintas partes, la metodología bastante complicada, pero sí va mostrando en estos colores, donde tenemos los azules son los machos, acá tenemos la distribución en el vástago, ¿sí? Los celestes son las brácteas, cómo se van ubicando las brácteas, también lo pueden ir mirando en este otro esquema, o acá, que se ve más ampliado, acá ya las brácteas no se ven, ¿sí? Y lo van viendo también acá, que son estos racimos que van del lado derecho, del lado izquierdo, de forma ventral o de zona anterior, para ir viendo las distintas formas. Tenemos los palpos gástricos, estos rosados acá. Tenemos el gastrozoides, mire qué grande que son, que se encuentran acá. Tenemos el órgano reproductor masculino, el azul, y el femenino, el naranja, que en este caso mire cómo están separados, ¿sí? Y después tenemos los palpos en amarillo, ¿tá? Que es esto grande que también se ve acá, ¿tá? Este otro, sin embargo, tiene este tipo triple, ¿se acuerdan? En donde, de nuevo, la hembra es lo naranjo, que estamos acá, acá, acá. El macho en azul, que está en la misma altura, diferencia del anterior. El gastrozoide, que es el verde. La bráctea, que es lo azul. Cada uno de estos, ven, esto es un cormidio, que yo les estaba, esto es un cormidio, esto es un cormidio, que se ven acá, este es un cormidio, este es un cormidio, ¿sí? Y acá de nuevo se ve en dibujo el cormidio, ¿tá? Entonces, la taxonomía de estos organismos depende de esta distribución, de este patrón de distribución, ¿tá? O sea que sistemáticamente uno se centra en estos, en los flotadores, pero después, haciendo una revisión con este tipo de disposición, digamos que han cambiado algunas especies, ¿sí? De lugar. Y por último, lo que les muestro es, en términos generales, como la filogenia, se intenta, aunque no se sabe, esto es una hipótesis filogenética, no quiere decir que ya esté aceptada, porque hay que corroborarlo genéticamente y no se ha podido hacer, pero bueno, ver la distribución de los cistonectes, de los fisonectes y de los calicóforos, ¿tá? Cómo más o menos llevan estos patrones, y acá están las diferentes especies que se quieren mostrar. Bueno, ¿qué hacemos nosotros con esto? Que nosotros no podemos verlo de esta forma los organismos, ¿no? Sino simplemente, seguramente los estemos encontrando con cada uno de estos flotadores que están acá, ¿tá? Entonces, lo que se conoce, por ejemplo, en el Atlántico, ¿sí? Es una nomenclatura, es la de Lencia. En aguas brasileras le traje yo. ¿Ah? Fíjense de nuevo, ¿se acuerdan que acá estaba el somatocisto? Bueno, a través del somatocisto, estas son las distintas fotos de cómo se ven estos organismos en una placa que están fijados en formol. Mire cómo el somatocisto sí tiene una forma muy diferente entre unos y otros, y eso es lo que nosotros dentro de los distintos, del género Lencia, podemos determinar cuáles son las diferentes especies, ¿tá?
todo esto para decir, ¿no? Un organismo tan interesante que también son predadores activos, para decir que, bueno, que nosotros hoy por hoy, además, el plantólogo ve uno de cuántos vamos a tener. Mire que son un montón de, ¿no? Que podemos llegar a tener. Entonces, el conteo también puede estar sobreestimado. Este número depende del desarrollo de la colonia, o sea, del tiempo de vida de la colonia, así que tampoco podemos saber en qué etapa está, ¿sí? Entonces, digamos que estudiar con este tipo de muestreo que hacemos nosotros, que es a través de redes, sabemos que hay sifonóforos, pero no podemos con precisión determinar cuántos organismos hay presentes. Bueno, hasta acá la presentación. Este es un poco más complejo. Se los voy a dejar porque lo van a tener que leer. Tanto la forma de reproducirse como el desarrollo de la colonia. Por eso les escribí tanta letra en las diapositivas. Miren cuando están nadando en general cómo se mueve la colonia, ¿no? Es decir, acá está toda la zona que flota y todo esto es esa zona con todos los diferentes, que pueden ser bioluminiscentes, pero es como una cinta que se mueve y flota. Entonces, este movimiento así de látigo, lo que les está ayudando al organismo, al sifonófono, es aumentar el área para capturar la presa. ¿Ah? ¿Alguna consulta que quieran hacerme? Van 2 preguntas para esta clase, una de tenóforos y otra de sifonóforos. No hay mucha bibliografía que puedan consultar, pero bueno, si encuentran algo que les pueda complementar, estaría bueno. Son muy interesantes por eso, ¿no? Porque son coloniales y son un único individuo. También no es que son colonias de distintos individuos, sino que ya a esta altura filogenéticamente se los considera como una entidad o individuo. ¿Alguna consulta? Ahí en el chat hay una pregunta que no sé. Ya le quedó clara, supongo, pero. Porque no puedo abrir, yo de acá no puedo ver el chat, no lo veo. A ver si me deja abrir para no cerrar. Ahora sí pude. ¿Qué dice? No entendí que era la cormidia. ¿Entendieron? ¿Ya quedó aclarada o la vuelvo a explicar? A ver, yo creo que se ve bastante bien en este esquema. Déjenme ver cuál. No, acá, fotos. La cormidia está integrada, como dice acá, por un macho, la hembra, el naranjo, la bráctea, el palpo gástrico, el gastrozoide y el palpo amarillo que se ve acá. Es decir, que todo este complejo es una cormidia. ¿Ah? Todo lo que vemos acá es una cormidia. Y en este caso la cormidia tiene otra disposición diferente, como yo les decía, y se ve de esta manera acá. Eso es una cormidia. Está integrada por zooides, uno que es reproductivo femenino, el masculino, el palpo, la bráctea y el gastrozoide. Este tiene un solo palpo. Este tenía el palpo gástrico, que es el rosado, que está alrededor del gastrozoide, que son estos chiquitos que se ve ahí, y otro palpo más grande, que este es el que se supone que es el amarillo que se ve acá, que ese se supone que es el que tiene para excreción o células urticantes. Así que acá está el cormidium. ¿Sí? Y después acá lo que ven es las formas en una barrido, en un, ¿cómo es? Microscopio de barrido, una fotografía de barrido que se pueden ver cómo son las formas y las texturas de estos, de cada una de estas partes, y están teñidas para ver los contrastes. De acá tienen, se lo dejé en inglés sobre todo para no perder la descripción, porque este autor es el único que hizo esto, entonces es bueno que ustedes los puedan leer del original. Esto es un cormidio. ¿Alguna otra consulta?
Quedó más claro. Bueno, me alegro. ¿Alguna otra consulta? No son fáciles, no son organismos fáciles, sobre todo creo que nos podemos haber perdido un poco cuando yo hablo de esta parte, ¿no? El estadio poligástrico y el estadio de eucídicos, pero eso se ve más claro cuando vemos el ciclo al final, que acá se ve bien el cormidio que al final termina liberándose, y esta es lo que se le llama el ciclo poligástrico, el ciclo de vida de eucídico, ¿tá? Que es lo que vemos nosotros, que puede durar 11 y 5 días. Lo que no se sabe es esto cuánto sobrevive, eso es lo que yo les quería decir. Órgano masculino, órgano femenino, genera el embrión, ¿tá? En el otro, el tipo de desarrollo es distinto, no es como un ciclo, sino es que cada uno de estos zooides al final se van alargando, o sea, el óvulo termina siendo un embrión, empieza como en primera fase a alargarse, después se empieza a estrangular, y a partir de ahí ven que van naciendo los diferentes cormidios, ¿no? Y en la zona apical está el neumatóforo. Y acá empiezan a aparecer las campanitas, que son lo que le va a dar la flotabilidad, ¿no? Esto sería un solo organismo que empieza a crecer. Por acá empiezan a crecer los neumatóforos, es decir, los sacos, las campanitas, y a partir de acá van a seguir creciendo los cormidios. Son dos formas de desarrollo distintos, de los fisionectes y de los calicóforos. ¿Ah? Eso es lo que le quería explicar. No sé si esa parte quedó claro, pero bueno, y son predadores muy voraces, y estos incluso pueden llegar a tener presas de juveniles, más allá de los larvas de peces. ¿Ah? Y bueno, sobre todo plancton y copépodos también. ¿Alguna consulta más que tenga para hacerme? No, avisarles que ya están las preguntas cargadas en EVA para que puedan contestar. Tienen hasta el sábado. ¿Hasta el sábado nomás? Bueno. No bien. sé si les querés extender más. No, lo que les quería recalcar, bueno, son dos preguntas que las pueden sacar, tienen que pensarlas, ¿sí? No quiero copia y pegue, que ya se los dije en la primera clase, Gabriela ya lo encontró también, ya estamos en la universidad, por favor, lean, interpreten y escriban. No estamos diciendo que quizás vayan el que va a buscar cosas a los papers se nota a la legua y son los que tienen mejores notas. Los que quieren pasar con los conocimientos de lo que les damos en clase, no está mal. A lo que voy es que elaboren, es decir, lean, entiendan y elaboren, escriban un texto, escriban, redacten, ¿sí? Con la información que les damos en clase. Cuidado con las faltas de ortografía, ya tenemos que empezar a cuidarnos de esas cosas, hay correctores que se hace la salta, entreguen en formato Word y con el nombre y el apellido al inicio para que en el EVA nosotros sí hay una carpeta que los distingue a ustedes. Y si tenemos el archivo cerrado, vemos el nombre de cada uno. Pero el problema está en que cuando se abre y tenemos tantas cosas al mismo tiempo, tenemos que cerrar, ir hasta el EVA para ver quién era el autor del. Entonces, ayúdenos con eso de identificar en los trabajos. En la medida de lo posible, si lo dejan en Word, a nosotros nos facilita porque Gabriela es de corregirlas y hacerles aclaraciones. ¿Ah? Y el resto de los entes también pueden aparecer correcciones y se vuelve a subir corregido. Entonces acá estamos para aprender en este sistema tan extraño que no podemos vernos nunca. Tenemos que facilitar este tipo de retroalimentación. ¿Y qué más era? No, las otras consideraciones que le dijo Gabriela es por el tema que hay que reponer. Hemos conseguido a un conferencista argentino que les va a hablar de un grupo muy interesante. Estamos muy contentas porque es una persona que se dedica y trabaja y cultiva esos organismos, entonces van a tener filmaciones, videos y bueno, capaz que algunos se entusiasma y se va a estudiar con él a Mar del Plata. O a Buenos Aires, no me acuerdo, creo que está en Mar del Plata. Así que estén atentos y bueno, estamos también tratando de ver qué hacemos con las clases prácticas, que bueno, está todo un desafío, no se imaginan atrás de que el desafío que tenemos como docentes para armar la clase con el protocolo que existen y
y el número que son ustedes de estudiantes, ¿está? Así que bueno, eso se lo vamos a ir diciendo un poquito más adelante. Por ahora seguimos con los teóricos y cuando suban con los días, ¿no?, que tienen para las respuestas en el EVA, y cualquier cosa a las órdenes, ¿está? Bueno, les agradezco, terminamos antes, miren todo. Les agradezco la participación y nos estamos viendo en la próxima. Hasta luego.